Entonces ya está grabando, ya, chévere. Vamos a empezar a resolver los ejercicios de la guía. Vamos a comenzar por el ejercicio número 8, ya, que está bastante sencillo. Ya. Recordemos que para ejercicios ejercicios de corriente alterna, a los que ya les aplicamos la transformación fasorial, se cumplen todos los teoremas vistos, bueno, todas las técnicas vistas para circuitos de corriente continua, ¿no? Tanto la superposición como los métodos de reducción, todo se cumple, ¿no? Lo que ahora tenemos, lo que antes veíamos como solo cargas, las únicas cargas que teníamos eran las resistencias. Ahora vamos a ver como cargas a las resistencias, inductancias, bueno, inductores y capacitores, ¿ya? Pero ya no los vamos a ver tanto como inductores ni como capacitores. No vamos a trabajarlos con su inductancia ni con su capacitancia como tal, ¿verdad? Vamos a trabajarlos con su reactancia inductiva para el caso de los inductores y con su reactancia capacitiva para el caso de los capacitores, ¿no? Podríamos agrupar estos elementos, ¿verdad? Una resistencia con un inductor, los podríamos agrupar y llamarlo a esa carga agrupada como impedancia, ¿no? Bueno, entonces, primero me dicen hallar la impedancia, ¿verdad? La impedancia de entrada, es decir, la impedancia que se ve en estos terminales. Ya, si yo colocar aquí un aparato que mide impedancias, ¿verdad? Que sí existen, el ohmmetro, aparatos que miden impedancia, ya, la impedancia que el aparato, la medición que el aparato me da, ya. En teoría, nosotros podríamos reducir simplemente, ¿verdad? Estas impedancias de aquí, ¿verdad? Estos elementos de aquí están en serie. Podría sumar la impedancia, ¿verdad? La resistencia de aquí con la reactancia inductiva, con la reactancia capacitiva. Obviamente estos son números complejos, ¿no? Este de aquí es complejo y este de aquí también es complejo y negativo. ¿Ya? Sumarlos como números complejos y ya supuestamente me quedaría la impedancia equivalente, pero no es así. ¿Por qué? Bueno, para hacer eso yo tendría que apagar las fuentes independientes en el circuito, ¿ya? Pero ¿qué noto? Que tengo una fuente controlada. Al tener yo una fuente controlada, esta fuente controlada va a tener un efecto en la impedancia vista desde estos terminales. Ya, esto, bueno, en teoría estas fuentes controladas, ¿por qué tienen un efecto? Porque estas fuentes controladas en realidad sí están energizadas. Ya, ustedes las ven así tal cual conectadas al circuito. Por estas fuentes controladas por dentro, bueno, estas fuentes controladas ya lo van a ver en principios electrónicos, ¿ya? Que estas fuentes controladas se utilizan para describir unos dispositivos llamados op-amps. Bueno, sí, se utilizan para describir dispositivos llamados op-amps, ¿ya? Y esos dispositivos op-amps tienen alimentación, ¿ya? Se conectan por aquí, se alimentan, se energizan, ¿ya? Entonces, por algún lado, estas fuentes independientes están siendo alimentadas por una fuente de energía, ¿ya? Entonces, por eso ellas tienen un cierto efecto en la impedancia equivalente. Además, estas fuentes independientes, por lo general, suelen caracterizar se utilizan para representar o aproximar modelos de otros elementos, como son los transistores y todo eso, que son elementos que están formados por muchas resistencias, capacitores y todo eso. Por eso tienen cierto efecto en la impedancia equivalente. ¿Ya? Solo un poco de teoría. Entonces, bueno, vamos a trabajar este circuito, pero vamos a hacerlo primero, a transformarlo a un circuito en el dominio de la frecuencia, ¿no? Porque ahí es donde nosotros siempre trabajamos cuando hablamos de corriente alterna, ¿verdad? ¿Por qué estamos hablando de corriente alterna aquí? Porque, bueno, vemos inductores y capacitores, por eso me piden una impedancia equivalente, no una resistencia equivalente. Ya, entonces aquí yo tengo que sacar el JXL. Aquí yo tengo que sacar bueno, tendría que sacar el valor de la fuente, ¿verdad? Más menos 2B, ya. Y aquí tendría el valor de la reactancia capacitiva, ¿verdad? Menos JXC. Ya. Ahora tengo que encontrar el XL y el XC. Vamos a hacerlo por aquí. Si se dan cuenta, me dan una frecuencia angular de 10 kiloradianes. Eso es 10.000 radianes, ¿verdad? 10.000 radianes sobre segundo, ¿verdad? Hasta ahí creo que no hay ninguna duda, ¿no? Ya, la reactancia inductiva, recordemos, es la frecuencia angular por la propia inductancia. Entonces, la reactancia inductiva, ¿qué va a ser igual? 2 milihenrios. Como es mili, está multiplicado por 10 a la menos 3. Multiplicado por 10.000, ¿verdad? Que 10.000 es 10 por 10 al cubo. ¿No? Ya, el acá es 10 al cubo, ¿no? La reactancia inductiva me va a dar 20. ¿Ya? Me va a dar 20, ¿verdad? 10 a la menos 3 y 10 a la 3 da 10 a la 0, que es 1. Entonces me quedaría 10 por 2, 20.
20 ohmios, la reactancia inductiva. La reactancia capacitiva, vamos a ver qué sale. La reactancia capacitiva, recordemos, es 1 sobre la frecuencia angular multiplicado por la capacitancia. Sería 1 sobre la frecuencia angular, ¿cuánto es? Es 10K, ¿verdad? Vamos a poner 10K. Ya sabemos que K es 10 a la menos, 10 al cubo, perdón. La capacitancia es un microfaradio, ¿verdad? Micro es 10 a la menos 6. Entonces la capacitancia de aquí me va a dar, si no recuerdo mal, 100 ohmios. Déjenme comprobar eso. Eso sería 1 dividido para 10 a la menos 2. Sí, 100 ohmios. Sí. 100 ohmios. Listo. Menos 800. Sí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno. Entonces, vamos a reemplazar directamente, ¿verdad? Aquí sería J20 y aquí sería menos J100. Ya tengo el circuito en el dominio de la frecuencia. Recordemos que este voltaje de aquí se vuelve un fasor, nada más. ¿Ya? Ahora, lo que tengo que hacer para encontrar yo la impedancia equivalente, ya debido a que tengo una fuente de corriente, perdón, digo que tengo una fuente controlada, lo que tengo que hacer es conectar una fuente en estos terminales, ¿verdad? Recordemos, cada vez que tenemos una fuente independiente y queremos reducir, tenemos que conectar una fuente en los terminales, ¿verdad? Para encontrar la impedancia. El valor que le tienen que poner, bueno, ustedes eligen el valor, ¿verdad? A menos que les digan cuál es el valor que tienen que ponerle. Ya, yo por facilidad le voy a poner 1 a 0 grados amperios, ¿no? Aquí puede ser amperios, RMS, lo que ustedes quieran, porque lo que ustedes van a encontrar es una impedancia. Y la impedancia siempre va a tener el valor de ohmios. Va a estar en ohmios. Nunca les va a dar impedancias RMS, ya, por así decirlo. Eso no existe. Entonces, bueno, básicamente, aquí ya podría empezar a resolver, ¿verdad? Me dicen por si acaso que el voltaje B sub 0, perdón, el voltaje B del que depende la fuente está aquí. Ya. Ahora, ¿qué va a suceder? Obviamente, la corriente de 1 amperio a 0 grados va a pasar por ese resistor y va a entrar por más y salir por menos. Entonces, el voltaje B, ¿a qué va a ser igual? Ese voltaje, pasó el voltaje B, va a ser igual a 1 a 0 grados, ¿verdad? Que es la corriente, multiplicada por el resistor, que es 50 ohmios. ¿Ya? Esto me va a dar 50 a 0 grados, ¿verdad? O 50 mismo, ¿verdad? Porque esto es un número real. Voltios, ¿ya? En la unidad, porque no me alcanza el espacio. Chévere. Entonces ya sabemos cuánto vale esto. Directamente yo lo voy a reemplazar. Bueno, voy a poner aquí que vale 2 por 50, ¿verdad? A 0 grados. Y esto vale 100. 100 a 0 grados. ¿Ya? Lo mismo. Voy. Listo. Lo que tendríamos que hacer aquí es simplemente ahora encontrar cuál es el voltaje de esta fuente de corriente. No, recordemos, si yo conecté una fuente de corriente, ya, para encontrar la impedancia equivalente, es decir, obviamente, al circuito original le apagué todas las fuentes independientes, pero en este caso no había, así que no hizo falta apagarle, ¿ya? Si yo conecto una fuente de corriente en los terminales para medir la impedancia equivalente, ¿qué tengo que encontrar? El fasor voltaje de esa fuente, ¿verdad? Con esta polaridad. El fasor voltaje de esta fuente con esa polaridad, ¿no? Luego, para la impedancia equivalente, ¿a qué sería igual? La impedancia equivalente sería igual al fasor voltaje dividido para el fasor corriente que yo le di a la fuente, ¿ya? La corriente de la fuente, ¿ya? Por eso es que conecté una fuente de corriente y por eso es que le di el valor de 1 a 0 grados, porque directamente esto se va a convertir en el fasor voltaje dividido para 1 a 0 grados, ¿verdad? No se afecta ni la magnitud ni el ángulo. Simplemente va a quedar lo mismo que el fasor voltaje. Dividirlo para 1 a 0 grados es como cambiarle la unidad, nada más. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna duda hasta ahí, me avisa. Bueno, entonces, en teoría ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya tenemos el valor de la fuente controlada. Simplemente tendríamos que hacer una ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Ya? Pero antes de hacer la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿qué sucede? Ya, esta reactancia que está aquí, veámosla como una reactancia, y esta reactancia que está acá están en serie, ¿verdad? Esta resistencia también está en serie con esas dos reactancias, entonces yo las puedo agrupar en una sola impedancia. Entonces vamos a agrupar esto, para tener un poquito más claro el concepto de impedancia. Entonces tendría 1 a 0 grados, tendría, porque están en serie, las puedo sumar, poner una sola cajita de impedancia, y obviamente me quedaría en serie con la fuente controlada. ¿Ya? El valor de la fuente controlada no cambia, ¿verdad? Porque depende solo del voltaje del resistor. Con la misma polaridad me quedaría 100 a 0 grados directamente, ¿verdad? ¿Y esta impedancia qué va a ser igual? Bueno, la suma de los resistores sería 50, más
J, la suma de las reactancias. La primera reactancia es 20 y la segunda reactancia es menos 100. Entonces esto me daría 50 menos J80, si no me equivoco. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es una ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? Porque yo tengo que encontrar el voltaje de esta fuente con esta polaridad. Este es pasar voltaje. Ya, listo. Hasta ahí está muy sencillo, ¿no? Vamos a hacer una ley de voltaje de Kirchhoff con esta polaridad y lo que me va a salir es, bueno, voy de menos a más en esta fuente, entonces el voltaje de la fuente positivo en el lado de la fuente. Voy de más a menos en esta fuente, entonces el voltaje de esta fuente negativo en el lado de la fuente, ¿verdad? Ahora, este lado sería el voltaje de esta carga, ¿verdad? Esta impedancia. Esta impedancia la voy a polarizar así, más menos. ¿Por qué? Porque si yo sé que la corriente de la fuente está yendo en ese sentido, ¿verdad? Está yendo de más al menos, para que me quede positivo ese voltaje, ¿verdad? Porque quiero que la ley de voltaje de Kirchhoff tenga el mismo sentido que la corriente de mi fuente. Ya por eso me va a quedar positivo ese voltaje. Ya, esto ya lo hemos analizado, ¿verdad? Es lo mismo que en corriente DC, me quedaría la corriente multiplicada por la impedancia, que sería 50 menos J80. Menos J80. Paso despejo el voltaje de la fuente, ¿verdad? Esto básicamente sería 100, 100, ¿verdad? Lo paso al otro lado positivo, sería 100 a 100 grados o 100 nomás, ¿ya? Y esto multiplicado, ¿verdad? Esto es como multiplicar solo por 1, ¿verdad? No pasa nada, no cambia, ¿verdad? Entonces me quedaría más 50 menos J80, ¿verdad? Todo número a 0 grados es un número entero nada más, ¿ya? Entonces básicamente el voltaje de la fuente me quedaría 150, perdón, 150 menos J80. ¿Eh? Menos 80J, voltios. Trabajé con voltios. Trabajé con amperios, entonces me va a dar voltios. Ya, entonces, ahora, la impedancia de entrada simplemente sería el voltaje de la fuente dividido para la corriente de la fuente, que es 1 a 0 grados, ¿verdad? Amperio. Eso solo lo pongo para decir que va a cambiar la unidad, porque me va a quedar lo mismo, ¿verdad? 150 menos 80J. Y ahí me quedaría ya en ohmios la impedancia de entrada. Y listo, resuelto el ejercicio. ¿Alguna duda? No, profe, todo claro. Ya, chévere. Una cosita que quería explicarles. Miren, ¿Cuál eh, cosita? perdón, ya miren, es una cosa del divisor de corriente que no habíamos visto porque, bueno, no es realmente muy necesario, pero imagino que ustedes ya se dieron cuenta. ¿Qué pasa si yo tengo, bueno, hagámoslo muy general, dos impedancias? Miren, dos impedancias por las que yo sé que está entrando una corriente I. Ya, y tengo Z1 y Z2. Si yo quiero la corriente de Z1, ¿qué pasaba? La corriente de Z1 era igual a la corriente que yo sé que se va a repartir multiplicado por 1 sobre la impedancia Z1 dividido para 1 sobre la impedancia Z1 más 1 sobre la impedancia Z2, ¿verdad? Dividido para la suma de los 1 sobre de las impedancias, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Si trabajan esto un poquito más, les va a quedar que esto es la misma corriente alimentando por la impedancia a la que yo no le quiero sacar la corriente dividido para la suma de las impedancias. ¿Ya? Solo si trabajan esto un poquito. ¿Ya? Obviamente, aquí se hacen la suma, les va a quedar, bueno, les queda 1 sobre Z1 arriba, y abajo les va a quedar Z1 más Z2 dividido para Z1 por Z2, ¿verdad? Multiplican medios con medios, extremos con extremos, y les va a quedar arriba Z1 por Z2 dividido para Z1, todo eso dividido para Z1, dividido para Z1 más Z2. Todo esto dividido para 1. Ya, esto se va y les queda esto que está acá arriba. Ya. No sé si se habían dado cuenta de eso, que también podrían utilizar las impedancias en el divisor de corriente. Si aquí aparece 1 sobre la impedancia a la que yo le quiero sacar la corriente, acá va a aparecer la impedancia a la que yo no le quiero sacar la corriente. Ya, no sé si ahí me di a entender. Si tiene más impedancias aquí, si hay más impedancias aquí, ya si hay 3, 4 impedancias, lo que les va a quedar, si no me equivoco, ya el I de Z1 les quedaría, digamos que hay dos impedancias más conectadas, le quedaría la corriente multiplicada por el producto de todas las impedancias, sería Z2, Z3, todas las impedancias que no sean Z1, ¿ya? Digamos que tenemos una tercera impedancia aquí. Z2 por Z3.
2 por Z3. Y aquí le va a quedar las posibles combinaciones entre los productos de Z1, Z2 y Z3, si no me equivoco. Va a quedar Z1 por Z2 más Z1 por Z3 más Z2 por Z3. ¿Ya? Esta es otra forma en la que ustedes pueden ver el divisor de corriente. ¿Sí? ¿Sí me da a entender? Y lo mismo va a pasar si hay más impedancia, obviamente. Solo que esto se va a hacer más grande. Yo les recomiendo trabajar siempre con esta expresión, porque es la más, o sea, es la definición del divisor de corriente y es un poquito más sencilla de hacer, ¿no? Digo, no. Si ustedes quieren trabajar con esta, no hay problema. Igual les va a salir lo mismo. ¿Ya? ¿Alguna duda? No. Bueno, chévere. Igual no es algo muy difícil, no es algo que se deduce nomás del divisor de corriente. Por eso es que en algunas clases, tal vez su profesor les dio el divisor de corriente y lo puso multiplicado por una impedancia, y tal vez alguno no lo captó, ¿verdad? Es un poquito raro de ver. Y bueno, en redes eléctricas van a tener que utilizar divisores de corriente de forma, o sea, de esta forma, ¿ya? Y puede ser que se les haga confuso si no lo han visto aquí, ya, por eso quería dar eso. Pero bueno, si eso quedó claro, vamos a hacer el ejercicio número 30. Ya, debemos hacer más ejercicios. Para el ejercicio número 30, lo que tenemos es que me piden encontrar la corriente de la fuente. Ya, me piden encontrar la corriente de la fuente. Pero no, o sea, ¿qué otro dato me tiene que dar otro dato, ¿no? Ya, me dan el dato de la corriente a través de este resistor, ¿verdad? En RMS, ya, entonces con ese dato yo tengo que encontrar la corriente de la fuente y también me dicen que el ángulo del voltaje B es 0 grados. ¿Cuál es el ángulo del voltaje B? El ángulo del voltaje del resistor. ¿Ya? Ya vamos a analizar eso. Primero que noto que el ejercicio está en el dominio de ¿qué? Del tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo la inductancia y las capacitancias. Entonces, al estar en el dominio del tiempo, primero lo tengo que pasar al dominio de la frecuencia, porque si se dan cuenta, bueno, es un circuito de corriente alterna, ¿ya? Y la forma que nosotros conocemos para trabajarlos es trabajarlos en el dominio de la frecuencia, ¿verdad? No en el dominio del tiempo, porque si no tendríamos que aplicar ecuaciones diferenciales y sería un problema, ¿no? Ya, aquí tendría que dibujar el circuito. Dame un segundo para dibujar el circuito. Ya. Las resistencias recordemos que quedan iguales. Ya. Lo que este aparato de medición me está dando es la magnitud del fasor corriente del resistor, ¿ya? Llamémoslo I sub R, ¿ya? Me está dando la magnitud 5 en amperes RMS, o estamos trabajando con valores RMS aquí directamente, ¿ya? Más no me está dando el ángulo θ i. Esto es muy común. Si ustedes se dan cuenta, en Multisim, en la mayoría de equipos de medición, les da solo la magnitud, ¿ya? Los equipos de medición en general les dan solo la magnitud. Por eso se usan los osciloscopios también. Los osciloscopios nos ayudan más o menos a definirlo, a encontrar los ángulos, ¿verdad? Simplemente tienen que hacer una relación por ahí y ya está. Eso tuvieron que haberlo visto en el práctico, ¿no? Pero bueno. Ahora, aquí tendría una reactancia inductiva y aquí tendría una reactancia capacitiva. Vamos a encontrar el XL y el XC, ¿ya? Entonces, para el XL, ¿qué tendría que hacer? Por frecuencia angular por la inductancia, ¿verdad? ¿Cuál es la inductancia? 8 milihenries. ¿Cuál es la frecuencia angular? Aquí me la dan, 1000 radianes sobre segundo. Entonces, básicamente, eso me va a dar 1000 multiplicado por 8 por 10 a la menos 3, que es milihenries, ¿no? Esto me va a dar 8, si no me equivoco. J8. Bueno, 8, ¿verdad? Porque el J lo pongo aparte. Ya, listo, 8 ohmios. Me corrigen si me equivoco. Ya, ahora, para la reactancia capacitiva, recordemos 1 sobre omega por C. ¿Cuánto vale la capacitancia? 200 microfaradios. Microfaradios, sí. Esto sería 1 sobre 1000. Bueno, 1 sobre 10 al cubo, que es 1000, multiplicado por 200 por 10 a la menos 6. La reactancia capacitiva me va a dar, si no me equivoco, creo que lo tengo aquí anotado. No lo tengo anotado, si no lo saco. Creo que es este de aquí. Me va a dar 5. Si me equivoco, me avisan. Sí, porque esto le da 10 a la 6, y esto es 10 a la 2, 10 a la 5, 10 a la menos 1.
Déjenme confirmarlo igual, por si acaso. 10 al cubo multiplicado por 200 por 10 a la menos 6. Sí, esto le da 5. Ya, ya. No tenemos problema entonces. Ya, entonces, le da 5 ohmios, la reactancia capacitiva. Listo. Entonces aquí me quedaría menos J por la reactancia capacitiva, que es 5. Y aquí le quedaría J por la reactancia inductiva, que es 8. Listo. Ahora, para poder trabajar este ejercicio, yo tengo que conocer primero el ángulo de esta corriente. Pero me dan un dato adicional. El ángulo del fasor voltaje que está aquí, ya el fasor voltaje o el voltaje del resistor, el ángulo de este fasor voltaje es igual a 0 grados. ¿Y qué noto? ¿Qué es este elemento que está aquí por el que está definido dicho voltaje? Es un resistor, ¿verdad? Un resistor, ¿ya? Entonces se va a cumplir que, para el resistor tenemos, para todo elemento pasivo tenemos esta expresión, ¿verdad? El fasor de voltaje de ese elemento es igual a su impedancia multiplicada por su corriente, que sería el fasor corriente del resistor, ¿ya? Si esta impedancia es puramente resistiva, ¿verdad? Solo es un resistor, ¿verdad? Podría decirte que está a 0 grados, ¿ya? ¿Qué va a suceder? Que el ángulo del voltaje es igual al ángulo de la corriente. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo paso a dividir estos dos fasores? ¿Ya? Obviamente esta impedancia es una R, entonces la división entre el fasor de voltaje y el fasor de corriente me tiene que dar un número cualquiera, ¿verdad? La misma magnitud R, pero a 0 grados, porque es un número real. R es un número completamente real, no tiene parte imaginaria, ¿ya? Por eso se cumple esto, la corriente y el voltaje están en fase, ¿ya? Entonces, a mí no me importa, bueno, esto me va a quedar la división de las magnitudes, ¿verdad? PRMS dividido para IRMS y la resta de los ángulos, teta B menos teta I, ¿ya? Pero yo sé que esto vale 0, ¿ya? La división de las magnitudes en realidad a mí no me importa, ya eso no le voy a hacer caso. Yo sé que teta B menos teta I tiene que ser 0, pero si teta B es 0, ¿qué pasa con teta I? También es 0, pues, porque tienen que ser iguales. ¿Ya? Ya tengo el ángulo de la corriente. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? No, bueno. Entonces, ya tengo el ángulo de la corriente. Ya tengo que este fasor corriente está a 0 grados. Ya, chévere. Entonces, ahora, si me doy cuenta, yo puedo trabajar todo esto como si fuesen solo impedancias, ¿verdad? Tengo aquí dos impedancias en serie, una sola impedancia y una sola impedancia. Ya, vamos a redibujar un poquito el circuito. Vamos a redibujar un poquito el circuito, porque para poner esto de aquí como una sola impedancia, ¿no? Simplemente para verlo un poquito mejor, ¿no? No, en realidad ni hace falta eso, ¿no? Si ustedes ya reconocen que eso es una sola impedancia, ya está bien. Ya, entonces aquí sería 6 más J8, ¿ya? Si se dan cuenta, tengo puras impedancias en paralelo. Obviamente aquí sería la corriente de la fuente, fasor corriente de la fuente, ¿ya? Puras impedancias en paralelo y una fuente de corriente. Si ustedes les pidieran, por ejemplo, encuentren la corriente de este resistor, ¿qué harían? ¿Qué se les ocurre? Un divisor de corriente, ¿no? Entonces, básicamente, la corriente de este resistor, ¿a qué sería igual? A fasor corriente. Sería igual a la corriente de la fuente que los está alimentando, multiplicado por, bueno, en este caso voy a hacer la definición del divisor de corriente normal, un octavo, ¿verdad? 1 sobre la impedancia a la que yo le quiero sacar la corriente, dividido para la suma de los 1 sobre de todas esas impedancias, ¿verdad? 1 sobre 8 más 1 sobre menos J5 más 1 sobre 6 más J8. 6 más J8. ¿Ya? Ya, ahora, ya, básicamente así yo tendría la corriente del resistor si yo tuviese la corriente de la fuente. Obviamente esta es la corriente de la fuente, obvio, ¿no? Ahora, ¿pero qué sucede aquí? ¿Qué es lo que yo no tengo? Yo no tengo la corriente de la fuente, pero tengo esta. Entonces puedo hacer el proceso inverso, simplemente pasar todo esto a dividir y ya tengo la corriente de la fuente. Ya, por eso necesitaba el ángulo de esta corriente, porque voy a tener que hacer una operación fasorial, ¿ya? Primero vamos a trabajar un poquito esto de aquí, ¿ya? Esto de aquí lo que les va a quedar, si no me equivoco, les va a quedar, les va a quedar arriba, les va a quedar el producto entre 6 más J8, ¿verdad? El producto de las impedancias a las que no les quiero sacar la corriente.
Mira, como quiero la corriente del resistor, esa no me va a aparecer arriba. Y abajo les va a quedar la combinación de los posibles productos entre todas las impedancias. ¿A qué me refiero? A ver, la combinación de las posibles multiplicaciones que yo puedo hacer entre esta impedancia, esta impedancia y esta impedancia, ¿ya? Y a este le llamamos A este le llamamos B y a este le llamamos C. Me va a quedar primero A por B, más B por C, más C por A. ¿Ya? Así, las combinaciones, ¿ya? De productos. ¿Ya? Lo de A, B y C era solo para ejemplificarlo, ¿no? Vamos a hacer vamos a poner lo que queda, ¿ya? Esto he visto de forma de impedancias, ¿no? Aquí me aparecería la IF, por si acaso, ¿ya? El fasor IF. Ya, listo. Aquí me quedaría 8 por menos J5, ¿verdad? La primera combinación, más menos J5 por la segunda, que es 6 más J8, más, y aquí me quedaría 6 más J8 por 8, ¿ya? Y ahí me quedan todas las posibles combinaciones, ¿no? Bueno, ahí quedó un poquito feo, pero bueno. IR va a ser igual a IF. Y más, ya pongamos el valor de IR. ¿Cuánto vale IR? IR sabemos que tiene 0 grados de desfase y 5.669 en magnitud, ¿verdad? Entonces sería 5.669 a 0 grados es igual a IF, la corriente, el fasor de corriente de la fuente, multiplicado por ya, lo que está aquí. Todo esto de aquí. Ya, si nosotros trabajamos eso un poquito más, me quedaría arriba me va a quedar, menos 30J, ¿verdad? Y acá me va a quedar menos 5 por 8, me va a quedar menos 40, pero me va a quedar por J al cuadrado. ¿Cuánto vale J al cuadrado? Menos 1. ¿Ya? Entonces aquí me va a quedar más 40. ¿Ya? Acá abajo me va a quedar menos 5 por 8, me va a quedar menos 40J, ¿verdad? Listo. Acá, menos 5, menos J5, bueno, acá me queda la misma expresión que arriba, ¿no? Porque es menos J5 por 6 más 8J. Ya, me va a quedar menos 30, menos 30J, menos 30J más 40, ¿ya? Y acá me va a quedar 6 por 8, 48, ¿verdad? 48 más 64J. Ya. Si yo sumo esto un poquito más, me va a quedar, a ver, 5.669 a 0 grados. 0 grados es igual a la corriente de la fuente, fasor corriente de la fuente multiplicado por, aquí lo voy a poner en orden, 40 menos 30J partido. Ya, ahora voy a sumar parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. La parte real me va a dar 40 más 48, eso es 88. Menos la parte imaginaria, que es menos 70, ¿verdad? Menos 40, menos 30, menos 70, más 64, que va a darme menos 6J. ¿Ya? Listo. Ahora, bueno, yo esto de aquí lo multipliqué, aunque no debía hacerlo, lo multipliqué por la conjugada, ¿verdad? La parte real se mantiene, 88, y la parte imaginaria cambia de signo. Eso es la conjugada, ¿verdad? Y bueno, esto de aquí ya lo saqué con MATLAB. Esto es la corriente de la fuente. Paso corriente de la fuente y esto les va a quedar, si no me equivoco, 0,4756 en la parte real, menos 0,3085 en la parte imaginaria. Ahora está un poquito más sencillo. Esto hay que llevarlo a magnitud ángulo, obviamente, ¿no? Si nosotros llevamos a magnitud ángulo este número complejo, ¿verdad? Esto no es un fasor, es un número complejo. Y ojo, no tiene unidades, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, acá les va a quedar una cosita. Aquí. El numerador tiene unidades de Mohs, ¿verdad? Porque es 1 sobre una impedancia. Y todo el denominador también tiene unidades de Mohs, ¿ya? Por eso se va a quedar sin unidad, se van a simplificar esas unidades, ¿no? Acuérdense. ¿Ya? Entonces, esto llevado a forma de magnitud ángulo, y recordemos, la magnitud ángulo es la magnitud, es la suma de los cuadrados de las componentes. Bueno, la raíz cuadrada de la suma, ¿verdad? 0,3085 al cuadrado. Y el ángulo es el arcotangente de la parte imaginaria, con signo y todo, sobre la parte real. ¿Ya?
Disculpen que son grabados, pero bueno, eso se supone que ya lo sabemos, ¿no? Porque simplemente es ver el triángulo, ¿no? Aquí está la impedancia, ya, la magnitud de esa impedancia. Aquí está la parte real y aquí está la parte imaginaria y aquí está el ángulo este, ¿verdad? El ángulo teta. Está la parte imaginaria. Puede ser negativa o positiva la parte imaginaria y la parte real, que siempre va a ser positiva, ¿ya? La parte real siempre va a ser positiva. Ya, ya luego van a ver qué pasa si una resistencia le sale negativa, ¿ya? Ya eso lo van a ver en otra materia. Ya, lo que va a suceder, tiene que ver mucho con lo de las fuentes controladas, pero bueno. Bueno, a partir de este triángulo vamos a sacar la magnitud y la magnitud les va a dar, si no me equivoco, 0,5660 no, perdón, sí, no, sí, 0,5669 a un ángulo de menos 32.9696 grados, ¿ya? Vamos a pasar esto que está multiplicando a dividir, ¿ya? Y va a quedar la corriente IF, va a ser corriente IF. Me va a quedar 5.669 a 0 grados, dividido para 0,5669 a menos 32.9696 grados. Ya, ¿cómo hacíamos la división? Dividimos magnitudes y restamos ángulos, el de arriba menos el de abajo, ¿no? Si se dan cuenta, esta magnitud de aquí es 10 veces la magnitud de acá, entonces esto me va a dar magnitud 10. Bueno, 10 punto, esto sale 10.0006. Bueno, en la guía sale otra cosa, pero aproximadamente es lo mismo, ¿no? A un ángulo de, bueno, 0 menos este ángulo que está aquí, le va a salir ese ángulo positivo, ¿no? 32.9696 grados. ¿Ya? Amperios. Me parece que estaba trabajando con amperios de RMS. No, amperios de RMS. ¿Ya? Porque esto, la medición que les da es RMS, ¿no? Sí, es RMS. Entonces vamos a trabajarlo como amperes RMS. Amperes RMS. ¿Ya? Y la magnitud que les piden es la que está aquí. ¿Ya? Esa es la respuesta que les da. Me parece que les daba 10 punto algo. ¿Qué? 10.019. Aproximadamente lo mismo, ¿ya? Amperes RMS. ¿Una pregunta? Algo no quedó claro, ¿no? Ya, todo claro hasta ahí entonces. Chévere. Vamos con el siguiente ejercicio. Ya, si se dan cuenta, fue un poquito más fácil utilizar esta expresión de aquí que la de acá, ¿no? Bueno, igual de la de aquí llegamos a la de acá, pero bueno, ustedes hubiesen podido directamente aplicar esto de aquí, ya con las impedancias. Ya, vamos con el siguiente ejercicio. Este ejercicio es el 4. No me acuerdo quién me escribió por el 4, pero bueno, alguien escribió preguntando por este ejercicio y es bastante más sencillo de lo que parece. En este ejercicio hay un error. Esto de aquí este resistor no es de 4 ohmios, sino de 4 mos. Ya, 4 mos o también un cuarto de ohmio, ¿no? Que es lo mismo. Un cuarto de ohmio. Vale, ya, ahora sí. Ya, listo. Ya tenemos el resistor. Ah, bueno, igual tengo que dibujar el circuito, ¿no? Porque este circuito está en el dominio del tiempo. Ya, me dan un momento para dibujar el circuito porque tenemos que llevarlo al dominio de la frecuencia para poder trabajarlo. Entonces, me dan un segundo para poder dibujarlo. Ya. Hay una cosa que tienen que ver con los ángulos para poder llegar a las expresiones que les dicen en este ejercicio. Ya, que me parece que todas las expresiones sí salen. Sí, todas salen. Sí, solo si se hace el cambio. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí esto no va a ser. El más, aquí está el menos.
Aquí viene un resistor. Los resistores ya le pueden poner directamente la resistencia, ¿verdad? Porque la resistencia no va a cambiar en la transformación fasorial. Ya, de aquí nace el... Uy, se me pasó. Voy a ponerlo aquí. Aquí tengo un capacitor. Que viene cortocircuitado acá. Ya, y aquí voy a tener una fuente de voltaje. Ya van a ver qué sucede con ella. Hay que hacer un pequeño cambio. Aquí tengo un resistor de un medio de ohmio. Ya, no lo voy a poner como 0.5 porque igual voy a trabajar con conductancia, si se dan cuenta, ¿no? Porque voy a trabajar en análisis nodal. En análisis nodal trabajo yo con conductancia, ¿verdad? Siempre trabajo con 1 sobre la impedancia. Y aquí voy a tener una fuente de corriente controlada. Con la corriente para acá. Creo que ya está el circuito. Ya, ahora, lo que vamos a hacer... un momento, déjenme marcar también los nodos. Ya, este va a ser el primer nodo. El primer nodo. El nodo BB. Este va a ser el nodo BA. Pero estos nodos son fasores porque estamos trabajando en el dominio de la frecuencia, ojo. Este va a ser el nodo BC, ¿verdad? La tensión del nodo BC, perdón. Este va a ser la tensión del nodo BE, que ya me dan. Y este va a ser la tensión del nodo BD. Si no me equivoco, esos son todos. Ya, ahora sí. Vamos a encontrar las reactancias primero. Todas las reactancias y todas las impedancias. Perdón, todas las reactancias capacitivas y todas las inductivas. ¿Ya? Para el primer elemento, para el inductor de aquí, 0.2 milihenrios. ¿Ya? Recordemos que la reactancia en inductores siempre la XL, omega por L. XC, 1 sobre omega por C. ¿Cuánto vale omega en este ejercicio? Para verlo. No me lo dicen en el enunciado, pero tengo las fuentes en el dominio de la frecuencia, en el dominio del tiempo. Y en las fuentes en el dominio del tiempo siempre tienen una expresión de coseno de omega por t. Entonces lo que está multiplicando a la t es el omega. Sería 1000. Y si se dan cuenta, las dos tienen el mismo omega. Aquí no se ve muy bien en el ejercicio porque es copiado y pegado, ¿no? Por eso no se pierde un poquito la calidad. Pero igual ustedes tienen la guía a mano, ¿no? Ahí pueden verlo. ¿Ya? Entonces vamos a decir que el omega es 1000. 1000 radianes sobre segundo. Multiplicado por 0.2 por 10 a la menos 3, que es lo mismo que dividir para 1000. Aquí me va a quedar 0.2 ohmios, ¿verdad? 1000 por 0.2 m me da 0.2 nomás, porque se simplifica, ¿no? 1000 y 1000. Ya, si alguien no ve eso, me avisa. Ya, ahora, para el capacitor de aquí, tendría la reactancia capacitiva sería 1, ¿verdad? 1 sobre 1000 multiplicado por 4 por 10 a la menos 3. ¿Verdad? Se va el 10 a la menos 3, se va el 1000, ¿verdad? Porque es como, por 10 a la menos 3 es como dividir para 1000. Y me queda un cuarto, ¿verdad? ¿Un cuarto cuánto es? 0,25. Entonces aquí me va a quedar menos J, 0,25, ¿verdad? El menos y el J lo agrego yo al final. ¿Ya? Simplemente saco la reactancia capacitiva así. ¿Ya? Y el menos y el J lo agrego ya después. Listo. Para este resistor, para este capacitor de aquí. Para el de acá, 2 milifaradios. Sería lo mismo, ¿verdad? 1 sobre 1000 multiplicado por 2 por 10 a la menos 3, que es mili. ¿No? Esto se va al 10 a la menos 3, se va al 1000. Me queda un medio que es 0,5 y aquí me queda menos J, 0,5. Listo, ¿no? Ya. Fácil hasta ahí. Ya, entonces, la siguiente. La reactancia inductiva de este elemento. Este elemento de aquí. ¿Cuánto vale? 0,25 milihenrios. Entonces esto va a ser 1000 multiplicado por 0,25 por 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 se va el 1000 y me queda J 0,25, ¿verdad? Si se dan cuenta, yo simplemente le agrego una J al resultado cuando es inductor. Cuando es capacitor, le agrego un menos J al resultado. Ya está. Ya están los elementos, ya están estos elementos. Sí, todos los inductores y capacitores están en el dominio de la frecuencia. Ya, ahora, ¿qué va a pasar con las fuentes? Con la primera fuente no va a pasar nada, ¿verdad? Directamente me queda la magnitud, que es menos 30,
al ángulo de menos 180. Pero yo lo puedo poner como menos 180 y como 180 grados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sumar 180 grados es lo mismo que restar 180 grados. ¿Ya? Es lo mismo. Están exactamente igual. Ya. Además, ¿qué pasa? Ustedes pueden comprobarlo. ¿Qué pasa si yo el menos 30 a menos 180 grados lo llevo a forma rectangular? Esto les va a quedar menos 30 por menos 1, que es el coseno de menos 180, más 0j. ¿Ya? ¿Y qué pasa si yo el menos 30 a 180 grados, el menos 30 a 180 grados, lo pongo en forma rectangular? Le va a quedar menos 30 por menos 1 más 0j. Lo mismo, ¿ya? Pueden comprobarlo, no me crean, compruébenlo, y les va a salir que es lo mismo, ¿no? Esto de sumarle y restar 180 grados lo tienen que manejar muy bien porque también lo van a ver en su materia de distribución y también sistemas de potencia. Ya es muy importante para lo de los parámetros ABCD también, cuando vean redes, ¿ya? Es muy importante, ¿ya? Entonces, ya sabemos que es lo mismo sumar 180 grados que restar 180 grados, ¿ya? ¿Por qué? Ya directamente aplicamos la transformación fasorial porque esto ya está en coseno. No pasa nada, ¿no? Ahora, la siguiente expresión está en seno. Ya, déjenme ponerla aquí. B1, bueno, B1 en el dominio del tiempo, está como 200 por seno de 1000t, perdón, 1000t más 90 grados. ¿Ya? Así está, si no me equivoco. Ya. Sí, listo. Ya, está así. Pero antes de transformarlo, yo tengo que llevarlo a un coseno, ¿verdad? Y para llevarlo a un coseno tendría que restarle 90 grados aquí. En teoría sí. Sí. Sí tendría que restarle 90 grados. Pero aún no voy a hacer la transformación fasorial. ¿Por qué? Porque me voy a fijar en una cosa. A ver, esta fuente en su terminal positivo, ¿verdad? Negativo, aquí está, así está definido B1 con esos terminales, ¿no? ¿Ya? Pero, perdón, está definido al revés los terminales de B1, perdón. Es exactamente por eso que lo voy a cambiar, ¿ya? B1 está así, B1 de T, está así, con esta polaridad. Si se dan cuenta, el menos está en la parte de arriba, ¿ya? Pero, ¿qué va a suceder? Como uno de los terminales es la Tierra, ¿qué va a suceder con este supernodo? Que BD, ya, el voltaje de la fuente, vamos a ponerlo en el dominio del tiempo. Vamos a ponerlo en el dominio del tiempo. El voltaje de la fuente en el dominio del tiempo va a ser igual al voltaje BD, perdón, al voltaje en el positivo, que es 0, menos el voltaje en el negativo, que es BD. Ya, BD en el dominio del tiempo. ¿Ya? ¿Qué va a suceder aquí? Que el BD en el dominio del tiempo es el negativo de, B1, ¿ya? En el dominio del tiempo. ¿Ya? Va a ser el negativo la tensión BD. Entonces, a mí para evitarme ese signo menos, ya, evitarme, entre comillas, ese signo menos, yo voy a cambiar la polaridad de la fuente. ¿Ya? Voy a cambiar la polaridad de la fuente. Le voy a poner otra polaridad. Le voy a poner aquí el más y aquí el menos. ¿Qué va a suceder? Que aquí no voy a tener B1, voy a tener menos B1, ¿verdad? Porque le cambié la polaridad. Menos el fasor B1. Pero, ¿qué pasa si yo pongo menos B1 aquí? Ya, menos B1 de T me quedaría menos 200 seno de 1000t, 1000t más 90 grados. Ya. Ahora, esta expresión directamente va al aplicarle la transformada fasorial, el menos B1 va a ser igual a 200 coseno de 1000t. Ya. Si se dan cuenta, le quité el signo menos. Y si le quité el signo menos, acá le tengo que sumar 90 grados en lugar de restarle 90 grados. Me quedaría 90 más 90, 180 grados. ¿Ya? ¿Cómo podemos demostrar esto por si acaso? Le quedaría 200, bueno, es más. Bueno, pongámosle 200 coseno de 1000t, 1000t más 90 más 90, ¿ya? Recordemos, ya, esto de aquí tomémoslo como como un solo elemento, ¿ya? Como si fuese un ángulo teta, ¿ya? Ya, entonces, si yo separo esto, me va a quedar 200, multiplicado por, como es coseno, me quedaría coseno de 1000t más 90 grados por coseno del otro ángulo que está sumando, que es 90. Como tengo positivo aquí, ya la expresión de la suma de ángulos, acá me queda un negativo. Seno de 1000t más 90 por seno de 90, que es el otro ángulo que estaba sumando. ¿Ya? Seno de 90 es 1, y aquí esto me da 0, ¿verdad? Y me va a quedar menos 200 por seno de 1000t más 90 grados. ¿Ya? Va a quedar esta misma expresión que está aquí arriba.
Menos 200 proporcionalmente más 90 grados, ¿ya? Ya demostramos que estas dos expresiones son equivalentes. ¿Ya? Uy, ya. Estas dos expresiones son equivalentes, son la misma. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Simplemente es manejar los ángulos, ¿no? Recordemos la identidad de suma de ángulos. Coseno del primero por el coseno del segundo. Si aquí el ángulo que está sumando es positivo, ¿verdad? Aquí tengo un más, aquí pongo un menos en la expresión. Seno del primer ángulo más por el seno del segundo. ¿Ya? Si aquí fuese negativo, aquí tiene que poner un más. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Igual eso ya lo saben, ¿no? Es matemáticas de pre. Entonces, quiero suponer que no hay ninguna confusión por ahí. Ya, entonces ya sabemos de dónde sale esto. Ya transformamos. ¿Ya? Directamente. Ahora, esto de aquí lo vamos a hacer de transformación fasorial, ¿verdad? Esto no es un fasor, esto es en el dominio del tiempo. Ya, el dominio del tiempo. Ya, ahora, al aplicar la transformación fasorial, el menos B1, llamémoslo B1', ya, es igual a la misma amplitud, 200, a un ángulo de 180 grados. ¿Ya? Ya no esto menos B1, sino B1'. Perdón, esto no se llama B1, llamémoslo B1, B1'. Ya, y esto sí, se llama B1, perdón. Ya, este sería 200 a 180 grados. 180 grados voltios, ¿verdad? Porque no le hemos dividido para regla 2 para sacar el valor de RMS, por si acaso. Creo que no hemos sacado ningún, sí, no hemos sacado ningún valor de RMS. Entonces todo está en voltios y en amperios, ¿no? Ya, listo. Hasta ahí ya realizamos prácticamente toda la transformación fasorial, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguien se perdió algo? ¿No? No. Bueno, ahora, vamos a sacar las expresiones de las fuentes controladas, ¿verdad? No, a mí no me gusta dejar estas expresiones aquí. Ya en el dominio de la frecuencia directamente les pongo la expresión en función de las tensiones de los nodos o las corrientes de malla. Entonces me dicen aquí que esto vale 2Bx, ¿ya? ¿Y en dónde está Bx? El Bx me lo marcan aquí. Entonces aquí está la polaridad negativa del Bx, aquí está la polaridad positiva del fasor Bx, ¿verdad? ¿A qué va a ser igual ese Bx? Ya, ¿cuál es la tensión? El Bx va a ser igual a ¿cuál es la tensión en el terminal positivo? Voy a poner ese Bx acá. La tensión es BD, ¿verdad? Entonces, Bx va a ser igual a la tensión en el terminal positivo, que es BD, menos la tensión en el terminal negativo, BE. Entonces, aquí está. Ya tengo Bx en función de mis tensiones de nodo. Listo. Ya. Y si esto vale 2 veces Bx, entonces esta fuente de aquí simplemente vale 2 veces BD menos BE. Por la tensión de la fuente. Ahora, ¿cuánto vale? Ahora me voy por la fuente de corriente controlada. Vale un quinto, creo que sí, un quinto de la corriente IX. ¿Cuál es la corriente IX? La corriente que pasa a través de este inductor. ¿Ya? Entonces me fijo. Ese fasor corriente IX, ¿cómo polariza este inductor? Con más por donde entra y menos por donde sale. ¿Ya? Y recordemos que, ya, ahora sí. Recordemos que cualquier corriente a través de cualquier elemento, en este caso IX, es igual al voltaje de ese inductor bueno, de ese elemento dividido para su impedancia, que en este caso es una inductancia, ¿verdad? Sería J2. ¿Verdad? J0.2, si no me equivoco. Sí, ya. Entonces, ¿cuál es ese voltaje? Bueno, ese voltaje de aquí lo vamos a determinar. Ese voltaje lo vamos a determinar. ¿Cuál es el voltaje? El voltaje sería la diferencia de potencial entre el potencial que está en el positivo menos el potencial que está en el negativo. ¿Cuál es el potencial que está en el positivo? 0, porque está aterrizado. Menos el potencial que está en el negativo. B sub B. 0 menos B sub B. Entonces, IX. Recordemos, ¿qué pasa si yo tengo un J abajo? Ya, para no dejar el J, me multiplico por J arriba y multiplico por J abajo. Solo porque este número es completamente imaginario, ¿no? Si fuese parte real, aquí tuviese un A, aquí tendría que multiplicar por la conjugada, ¿verdad? A menos J2 y arriba A menos J2, ¿sí? Solo porque no tengo parte real ahora. Entonces el IX me quedaría, a ver, J por J, J cuadrado. Me sale menos 1, ¿verdad? Menos 1. J cuadrado es menos 1. Pero con el menos aquí arriba se anula, entonces me quedaría JB. Ya, y ese es el IX. ¿Sí? Ah, perdón, y dividido para 0.2. Ya, no deje, 0.2 es lo mismo que un quinto, ¿no? Un quinto. Entonces aquí me quedaría 5J por B sub B. ¿Ya? 5J por B sub B. Esta es mi IX. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Aquí tengo un quinto de ix, ¿qué me quedaría? Me quedaría un quinto multiplicado por ix, que es 5j de b sub b. 5 y 5 se van, me queda jb. Voy a poner acá arriba, jb. Listo. Ya tengo el fasor de corriente. Ya tengo la corriente de esa fuente controlada en función de las tensiones de los nodos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Me confirma si está todo claro para poder seguir avanzando? ¿No me entendieron? Si no me entendieron, me avisan. Bueno, entonces voy a suponer que está todo claro. Y bueno, vamos a continuar con este ejercicio. Me dan un segundo. Ya, a ver, ¿sí me escuchan? Sí. Ya, chévere. Bueno, suponiendo que está todo claro hasta ahí, vamos a continuar resolviendo el ejercicio. Ya, ¿qué va a suceder? Ahora, ya por fin tengo el ejercicio con todo en función de tensiones de nodos, ¿verdad? Ahora sí ya puedo empezar a realizar mi análisis nodal, ¿ya? Vamos a hacer el análisis nodal. Vamos a analizar primero el nodo BA, ¿ya? El nodito BA. Ya, entonces voy a analizar el nodo A. No creo que eso moleste. Ya, el nodo A. Para analizar un nodo que hacía, ya, de la forma más sencilla, pongo la tensión de ese nodo, ¿verdad? Obviamente como fasor ahora, la tensión de ese nodo, abro paréntesis, la suma de los 1 sobre de las impedancias propias. ¿Cuáles son las impedancias propias? Aquellas impedancias que están tocando el nodo. ¿Cuáles son esas impedancias? La impedancia de este resistor y la impedancia de este inductor, ¿verdad? Pero como son la suma de los 1 sobre, sería 1 sobre 1 medio, que es la resistencia, ¿verdad? La resistencia es la impedancia, ¿no? Más 1 sobre la impedancia de este elemento, sería J 0.25, ¿verdad? La impedancia es la que tiene ohmios, la que tenga unidades de ohmios. Ahora, menos, me fijo, algunas de esas impedancias propias están siendo compartidas. Sí, ¿verdad? La impedancia de aquí está siendo compartida con el nodo BB y la impedancia de acá está siendo compartida con el nodo BC. Entonces le tengo que restar la contribución del nodo BB por 1 sobre esa impedancia propia, ¿verdad? O compartida, mejor dicho. Menos el nodo BC por 1 sobre la impedancia que les comparte, que sería J25. Y me va a faltar espacio, entonces voy a mover esto un poquito. A ver, me dan un momento para mover esto. Esto va a ser igual, ya no tengo más impedancias compartidas, ¿verdad? Ya analicé todo el lado de los elementos pasivos. Ahora, esto va a ser igual a la suma de las corrientes que están siendo inyectadas al nodo BA por medio de fuentes de corriente, menos las corrientes que están siendo extraídas del nodo BA por medio de fuentes de corriente. En este caso, está siendo extraída una corriente de esta fuente, por medio de esta fuente, ¿verdad? Porque está saliendo del nodo. Entonces sería menos la corriente de esa fuente. ¿Ya? ¿Cuál es la corriente de esa fuente? Sería menos JBB. ¿Ya? Por eso es recomendable ya tener las corrientes en función de las tensiones de los nodos. ¿Ya? No se preocupen tanto ahorita por copiar el ejercicio porque esto yo lo puedo, bueno, igual son puros grabatos, pero esto yo lo puedo convertir en un archivo de una imagen de alta calidad, eso y ahí lo convierto en PDF y bueno, como yo se lo paso al ingeniero, se los puedo pasar también por el grupo, ¿no? No se preocupen por copiar el ejercicio, mejor pongan atención porque es preferible que entiendan ahora y no se quedan en ninguna lección, ¿no? Porque luego acoplamiento magnético es un poquito más complicado y muchos chicos no lo entienden y ya pues mejor aprovechen los puntos ahora, ¿no? Bueno. Voy a pasar esto al otro lado y voy a empezar a trabajar estos elementos aquí, ¿verdad? Esto de aquí ya lo voy a empezar a dejar como un número entero. Bueno, perdón, ya no como una fracción, sino como un número normal, ¿no? Entonces aquí, 1 sobre 1 medio, ¿qué me va a quedar? 2, ¿verdad?
1 sobre 0 sobre J25. ¿Qué pasaba cuando yo todo el número era positivo y tenía la J abajo? Pongo la J arriba y le pongo un signo menos, ¿verdad? Y me quedaba 1 sobre 0,25, ¿ya? 1 sobre 0,25, que es 4. ¿Ya? Esto es 4. ¿Ya? Menos BB, perdón, vamos a ponerle directamente, más BB, ya, vamos a entrar el signo menos aquí, ¿ya? 1 sobre 1/2, ¿qué es? 2, ¿verdad? Pero como tenía el signo negativo, le voy a poner el menos. Esto de aquí lo voy a pasar a sumar, ¿ya? Y voy a sacar factor común BB, ¿ya? Entonces sería más J, ¿verdad? Y aquí me quedaría menos, vamos a ponerle más BC, vamos a meter el signo menos acá, menos, ya. Ahora, es lo mismo que tenía aquí, ¿verdad? ¿Qué hacía? Ponía el signo negativo, ponía el J y me quedaba 1 sobre 25, que es 4, ¿ya? Y esto, al multiplicar J por J, me va a quedar J4, ¿no? Positivo. Hasta ahí alguien se perdió en la conversión, ¿no? Bueno, voy a suponer que no. Y esto me va a dar 0. Y esta es mi ecuación número 1 del método de nodo, ¿no? Sencillo, ¿no? Ay, a ver. Entonces, ya tendríamos el nodo analizado. Ahora vamos a ver qué pasa entre el nodo B y el nodo C. Vamos a analizar el supernodo. Supernodo entre el nodo B y el nodo C. ¿Ya? ¿Por qué sé que hay un supernodo? Porque hay una fuente de voltaje, ¿ya? Entre los dos nodos. Como hay una fuente de voltaje, ¿qué hago primero? Bueno, vamos a dibujar la fuente de voltaje con sus terminales positivo y negativo. Vamos a poner el valor de ese voltaje, que era 2 B sub D, si no me equivoco, menos B sub E, ya lo vamos a comprobar, que son fasores. 2 B sub D menos B sub E, está bien, está listo. Y aquí vamos a poner las tensiones de los nodos que estamos analizando, ¿verdad? ¿En qué lado está cada una? Aquí está B sub B, si no me equivoco, y aquí está B sub C, si no me equivoco. ¿Ya? Listo. Una vez que yo tengo eso, este dibujo lo hago nomás para poder analizarlo, ¿no? Digo, a ver, el voltaje de la fuente, ¿cuál es el voltaje de la fuente? 2 B sub D, perdón, menos B sub E. Es igual a el potencial en el positivo, que es B sub C, menos el potencial en el negativo, que es B sub B, perdón, B sub B. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, creo que no hay dudas. Chévere. Entonces, bueno, despejando un poquito esta expresión, ¿verdad? Mandando todo a un solo lado, porque si se dan cuenta, todos son tensiones de nodos, me queda menos B sub B más B sub C. Ya, esto de aquí lo voy a multiplicar, ¿verdad? Voy a distribuir el 2 y lo voy a pasar todo al otro lado, ¿verdad? Me va a quedar menos 2 B sub D más 2 B sub E. Ya, y ahí tengo mi segunda expresión. Listo. Sencilla esta expresión, ¿no? Ahora, para la siguiente ecuación del supernodo, porque tengo un supernodo con dos nodos desconocidos, por lo tanto tengo que sacar dos expresiones. Para la siguiente expresión voy a analizar tanto el nodo B sub B como el nodo B sub C, como si fuesen un nodo independiente cada uno, ¿verdad? De forma independiente cada uno, y los voy a poner los dos en la misma ecuación. ¿Ya? Entonces, para analizar el nodo B sub B, ¿qué hago? Pongo su tensión, abro paréntesis, 1 sobre las impedancias propias de ese nodito, ¿verdad? ¿Cuáles son las impedancias propias? Las que están tocando el nodo, pues. Sería 1 sobre 1/2 más 1 sobre J2, ¿ya? Son las impedancias de estos elementos. Olvídense de la fuente todavía. Y ahí, olvídense de esta fuente de voltaje, no le paren bola. Sería 1 sobre 1/2 más 1 sobre J2. J0.2, perdón, que es la inductancia esa. ¿Ya? Me fijo, ¿tengo alguna impedancia, alguna de estas impedancias está siendo compartida? Sí, esta está siendo compartida con el nodo BA, entonces le tengo que restar el nodo BA por 1 sobre la impedancia que es compartida, 1 sobre 1/2. Listo.
Ya, ahora, por ahora me voy a olvidar de la fuente de corriente que tenía por ahí en el nodo BB, ya en el análisis de nodo BB, por ahora. Ya, ahora voy a poner más el nodo BC y voy a analizar el nodo BC como si fuese un nodo común y corriente, sin el supernodo, ¿ya? Voy a ignorar el lado de la fuente de voltaje. Y voy a decir, a ver, la tensión BC multiplicada por la suma de los 1 sobre de las impedancias propias. ¿Cuáles son las impedancias propias? Mejor analicémoslo acá. Las impedancias propias, las que están tocando a BC, sería 1 sobre menos J 0.25, 1 sobre un cuarto y 1 sobre J 0.25. ¿Ya? Son las impedancias que están tocando ese elemento. 1 sobre J 0.25 más 1 sobre menos J 0.25 más 1 sobre un cuarto. Menos las impedancias, ahora tengo que restarle, bueno, aquí me va a faltar espacio, sí, voy a poner aquí abajo, ¿ya? Menos, ahora tengo que restarle las impedancias compartidas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas impedancias compartidas? Esta de aquí no, porque está compartida con el 0 voltios, no hay que restar esa contribución. La de acá está siendo compartida con el BA y la de acá está siendo compartida con el BD, ¿ya? Entonces, a la de acá le tengo que restar, a ver, menos BA por, ¿cuál es la impedancia? 1 sobre 0,25, ¿verdad? El 1 sobre esa impedancia. ¿Ya? Y la otra, la que está siendo compartida con BD, es la de un cuarto de ohmio. Entonces sería 1 sobre un cuarto de ohmio, ¿no? Esto es igual, ahora sí, voy a poner la suma de las corrientes que están siendo inyectadas tanto al nodo BC como al nodo BB por medio de fuentes de corriente. ¿Hay alguna corriente siendo inyectada? Ninguna, ¿verdad? Por medio de una fuente, ninguna. Ahora, menos las corrientes que están siendo extraídas por fuentes de corriente, tanto del nodo BB como del nodo BC. En el nodo BC no hay ninguna, porque no hay ninguna fuente de corriente tocándolo. Pero en el nodo BB sí, está la de aquí siendo extraída. Por eso le tengo que poner menos esa corriente. Esa corriente vale menos 30 a 180 grados. Entonces sería 30 a 180 grados. ¿Ya? La expresión de este nodo. Ahora, esta expresión está un poquito extensa, ¿no? Si se dan cuenta. Ahora, vamos a agrupar términos semejantes, ¿ya? Si se dan cuenta, acá me va a quedar esto de aquí, ¿a qué va a ser igual? A 2, ¿no? Esto de aquí, recordemos, ¿ya? Pongo el menos, pongo el J, 1 sobre 0,25, 4, ¿verdad? Menos J4. Eso me da menos J4, ¿ya? Entonces, vamos a sacar factor común BA. Sacar factor común BA. Esto de aquí me va a dar 2, ¿verdad? Entonces, BA por menos 2, por el signo menos aquí afuera. Esto de aquí me va a dar menos, bueno, me daría menos J4, ¿no? Pero como hay un signo menos acá, más J4. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, vamos a suponer que no. Si no están entendiendo algo, me avisan. Ya, ahora, para BB, ya, BB, el voltaje de la tensión BB está aquí. Ya, esto me va a dar 2, ¿verdad? Y esto, 1 sobre 0.2, 1 sobre 0.2J. ¿Qué hago? Como es positivo, le pongo el menos, le pongo la J, y me queda 1 sobre 0.2. ¿Cuánto es? 5. Esto me va a dar menos J5. ¿Ya? Entonces me quedaría más BB por 2 más J, perdón, menos J5. Menos J5. ¿Ya? Para BC, ya, ahora, más BC. Si se dan cuenta, siempre trato de dejar positivos aquí para directamente tener los signos de los factores, ¿no? de los valores que están multiplicando, ¿ya? Esto de aquí, si se dan cuenta, esto me va a dar un número imaginario negativo, ¿ya? Y esto me va a dar un número imaginario positivo. Y van a ser el mismo número imaginario, ¿verdad? Porque aquí es 1 sobre 0,25 y aquí también 1 sobre 0,25. Se me van a anular, se me va a hacer 0. Entonces ni lo pongo. Y esto de aquí me va a dar 4, ¿verdad? Porque es 1 sobre un cuarto. Y acá, bueno, esto de acá, el BD me va a dar lo mismo, ¿verdad? Un cuarto. Pero como está negativo, lo voy a meter dentro del paréntesis. Me va a quedar BD por 4. Por menos 4, perdón. Menos 4. Igual a 30 a 180 grados. ¿Ya? Listo. Ya tengo mi tercera expresión. Ya tengo toda la expresión número 3.
Si se dan cuenta, es la misma expresión que a ustedes les queda, bueno, que está ahí en las respuestas de la guía. Y si no, pues multipliquen por -1 a todos lados, ambos lados, y le va a quedar igual, le va a quedar la expresión, ¿ya? A veces multiplican por -1 a toda la expresión, o dividen para algún valor, pero en esencia es lo mismo, ¿no? Ya, aquí está la siguiente expresión. Vamos a analizar el siguiente nodo. Ya. Está sencillo, ¿no? No es muy difícil, solo es analizar números complejos. Ya está analizado BA, BB, BC, me falta BE y BD. Ya, vamos a analizar BE primero. No, bueno, BD, ya que. Bueno, a ver, BD, ¿qué sucede en BD? Que este es muy sencillo, por eso lo quería hacer al final, pero bueno, en orden. El nodo BD. ¿Qué sucede con el nodo BD? Él supuestamente está formando un supernodo, pero ¿qué noto? Que uno de los nodos ya es conocido y es el 0 voltios, ¿verdad? Con más aquí, menos acá. Aquí está B1', que es 200 a, no me acuerdo, 180 grados, creo. Sí, 180 grados. Y aquí estaría la tensión PD que yo quiero. Le están formando un supernodo y yo tengo que sacar dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿verdad? Pero como ya conozco una tensión de un lado de la fuente, tengo que sacar solo una ecuación, ¿ya? Por eso, si yo ya conozco una tensión de las dos que forman el supernodo, solo tengo que sacar una ecuación. Si no conociese las dos, tendría que sacar dos ecuaciones, como en el caso de BA en el caso de BB y BC, que no conocía ninguna de las dos y por eso saqué dos ecuaciones, la de aquí y la tercera que está acá, ¿ya? Bueno, entonces, como ya tengo que sacar una ecuación, yo sé que aquí esto es 0 voltios, ¿verdad? Un fasor de 0 voltios, a qué sé yo cuántos ángulos, cuántos grados. ¿Ya? Entonces, digo, el voltaje de la fuente que está formando el supernodo es igual a la tensión en el lado positivo, que es BD, menos la tensión en el lado negativo, que es 0, ¿ya? Entonces, básicamente aquí ya tengo mi tercera expresión. Mi cuarta expresión, BD es igual a 200 a 180 grados. 2 voltios. En situaciones normales yo podría directamente reemplazarlo acá, pero en el ejercicio esto está tomado como una ecuación más, ¿ya? Entonces dejémoslo como la ecuación número 4. Y bueno, estuvo sencillo, ¿no? Ese de ahí. Ya, entonces vamos a analizar ahora el último nodito, que es mi nodo E. Mi nodo E va a ser igual, a ver. Perdón, primero, ¿qué pongo? La tensión del nodo, ¿verdad? La tensión del nodo positiva, abro paréntesis, la suma de los 1 sobre de las impedancias propias tocando a ese nodo. ¿Cuáles son esas impedancias propias? La de 1/3 y la de menos J 0,5. No tengo otras impedancias tocando. Entonces, sería 1 sobre 1/3, ¿verdad? 1 sobre esa impedancia, que es 1 sobre 1/3, más 1 sobre la otra impedancia, que es menos J 0,5. Me fijo, ¿alguna de esas impedancias es compartida? Sí. La impedancia que no está siendo compartida. Esta de aquí es compartida, pero con la Tierra, entonces ahí no resto. Esta de aquí sí es compartida. ¿Con qué? Con el BD. Olvídense de esta polaridad que está aquí, por si acaso. Esa polaridad era para sacarle el BX, que es de hace rato. No, ya no vale para los análisis nodales. ¿Ya? No le paren bola. Ya, entonces, ahora ¿qué estaba haciendo? Ya, a la impedancia que está siendo compartida, le tengo que restar la contribución del otro nodo, ¿verdad? El BD. Un segundo. Ahora, le tengo que restar la contribución del otro nodo. Entonces tendría que restarle menos BD por 1 sobre la impedancia que es compartida. 1 sobre esta impedancia, ¿no? Entonces tendría que restarle menos BD por 1 sobre menos J 0,5. ¿Ya? Y esto es igual a las corrientes que están siendo inyectadas en el nodo por medio de fuentes menos las corrientes que están siendo extraídas en el nodo por medio de fuentes. ¿Cuáles son las que están siendo inyectadas? La de menos 30 a 0 grados, ¿no? Menos 30 a 180 grados, perdón. ¿Ya? Ahí tengo una pregunta yo. ¿No se supone que debemos tomar las fuentes como valores positivos? Creo que era una de las reglas. Ya, sí. Tú puedes tomar esto como menos 30 a 0 grados, pero eso también a qué es igual. Si te das cuenta y lo separas, ya el menos 30 a 180 grados, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar en forma rectangular, te va a quedar 30, 0J, ¿no? Y esto es lo mismo que tener 30 a 0 grados. Y ahí lo puedes tomar como un valor positivo. Ya solo tienes que cambiarlo, hacer un análisis de ángulos y cambiarlo. ¿Sí? Sí. ¿Ya? Sí puede tomarlo como un valor negativo, ¿ya? Lo único que te va a decir es que tienes que hacer, lo único que indica eso es que tienes que hacer un cambio en los ángulos, nada más, ¿ya?
Por eso es que aquí les queda 30 a 0 grados. ¿Ya? Bueno, fue una muy buena pregunta. Justo a eso iba a llegar, entonces, estamos bien. Ya, entonces ya vemos que esto es menos 30, ¿verdad? A 180 grados, que es lo mismo que poner, 30 a 0 grados, ¿no? Porque ya vimos cómo descomponerlo en forma rectangular, ¿no? Entonces, bueno, esto de aquí les va a quedar 3, ¿no? 1 sobre 1/3 es 3. Esto de aquí, como es negativo todo el número en total, les va a quedar positivo, J, y les va a quedar 1 sobre 0,5. ¿Cuánto es? Esto es, esto es 2, si no me equivoco. Sí, si no me equivoco es 2. Y acá les va a quedar lo mismo, ¿verdad? J, ¿verdad? Porque este número total es negativo. J, 1 sobre 0,5 es 2. Ya, pero por lo menos acá se va a hacer negativo, ¿no? Entonces le va a quedar B multiplicado por 3 más J2 más BD multiplicado por menos J2. Y esto es igual a 30 a 0 grados. ¿Ya? Ya tendría mi quinta expresión. Ecuación número 5. ¿Ya? Ya, ahora, si usted, no sé si armamos la matriz, bueno, no hace falta armar la matriz, ¿no? Ya están directamente las expresiones ahí, ustedes ya pueden comprobar que todos los coeficientes de todas esas expresiones coinciden con los coeficientes de esta matriz de aquí, ¿ya? Ustedes tendrían que armar su matriz, ¿verdad? No es difícil, solo poner en una matriz de coeficientes, la matriz BA, BC, BD y BE, y acá los valores constantes, ¿no? Y les va a quedar eso ahí. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto a ese ejercicio? ¿Ya? ¿No? ¿Todo claro? Ya, bueno. Qué bien. Si quedó todo claro, qué bien. Ya, chévere. Parece que todo está quedando claro. Vamos a hacer el siguiente. Ya. Me dan un minuto para hacer el siguiente. Me dan un minuto. Ya, a ver. Vamos con el siguiente ejercicio. Parece que todo está quedando claro. Entonces, bueno, en el siguiente ejercicio lo que sucede es que, bueno, me dan este circuito que está en el dominio de la frecuencia. No me dan el valor de la fuente y solo me están dando mediciones, ¿verdad? Recordemos, las mediciones que me dan solo son en magnitud. ¿Se dan cuenta? O sea, que les digan que la corriente del amperímetro 1 es este valor, no quiere decir que esté a 0 grados. Quiere decir que esta es su magnitud en RMS, obviamente, porque le dice ampere RMS, ¿no? Pero no les da el ángulo. ¿Ya? Les van a dar indicaciones, bueno, por ahí alguna pista de cuál es el ángulo. O les pueden decir ya después que el ángulo es 0 grados, ¿ya? Pero ahí, así tal cual, no les está diciendo nada respecto al ángulo aquí, ¿ya? Bueno, este ejercicio creo que se hace falta dibujar. Bueno, he visto el ejercicio sin los amperímetros, ni voltímetros, ni nada. Es simplemente, a ver, la fuente BF, con su fasor BF, ¿no? El más aquí. Aquí estaría en paralelo el resistor de 80. Aquí estaría en paralelo el inductor
de J6, ¿verdad? Y aquí estarían en serie los que me piden encontrar. R2 y el L2, o mejor dicho, el JXL2. Está en el dominio de la frecuencia, ¿no? Aquí estaría la referencia. Aquí está. Si se dan cuenta, nosotros conocemos la corriente en el inductor 1, la magnitud de la corriente, ¿no? Vamos a suponer que, la magnitud de esta corriente va así. Vamos a poner, perdón, la corriente va así. Ya, la corriente, qué sé yo, la corriente IL. Ya, ahora, lo que me piden determinar es... se quedó. Bueno, no. Me piden determinar, me dicen, a ver, le damos el ejercicio. Me dicen que el inductor, el amperímetro 1, este de aquí, me marca este valor de corriente en RMS. El voltímetro V2 me marca este valor de voltaje en RMS, vamos a anotarlo. Ya, entonces, básicamente aquí vamos a decir, a ver, el V2 va a ser, esto va a ser V2, ¿no? Entonces, magnitud de V2, ya, estamos trabajando con valores RMS, porque ya eso es lo que me marcan los voltímetros y amperímetros, ¿no? Entonces, V2 es 3.471 BRMS, la magnitud, ¿verdad? La magnitud de IL, ¿verdad? La corriente del inductor, es 1.388 amperes RMS. ¿Ya? Amperes RMS. ¿Y qué más me dan? Me dan la frecuencia angular. Me dan la frecuencia angular, vamos rápido. Luego no alcanzamos a hacer el otro. La frecuencia angular, que es 1000 radianes sobre segundo, ¿no? Ya me dan la frecuencia angular. Me dicen hallar en literal A, hallar R2 y L2. Pero fijémonos en la nota. El ángulo de... Bueno, esto me sirve para después, pero tengámoslo en cuenta. El ángulo del voltaje B3, ya, entonces el ángulo, vamos a poner el ángulo del voltaje B3, adelanta al ángulo del voltaje B1 por 20 grados, ¿ya? ¿Qué significa que adelanta? Que la resta entre el ángulo B3 y de B1 es igual a 20 positivo, 20 grados, ¿ya? Eso significa que esté adelantando, ¿ya? Que este tiene 20 grados más que el de acá, ¿ya? Básicamente es eso. Ya, asuma que el ángulo de la corriente IF está a 0 grados. Ya vamos a ver dónde está esa corriente IF, que ni siquiera me la marca. El ángulo de la corriente IF es 0 grados, ¿ya? Entonces, este es el ángulo de la corriente IF. Esta es la corriente IF. La corriente IF es la corriente de la fuente, porque la corriente tiene un voltaje BF, entonces es lógico que tenga un pasor corriente IF, ¿ya? Y también es un poquito lógico que salga la corriente por el terminal positivo, ¿no? Entonces, por ahí vamos a definir el IF. Si se dan cuenta, este IF tiene todo esto que está aquí. ¿Qué forma tiene? La forma idónea para haber aplicado un divisor de corriente, ¿no? Entonces yo sé que esta corriente de aquí la pude haber obtenido de un divisor de corriente, ¿ya? Básicamente voy a decir ahora que el IL obtenido así, obtenido del IF, el IF a un ángulo, perdón, multiplicado por 1 sobre la impedancia a la que yo le quiero sacar la corriente, ¿ya? Sería 1 sobre J6 dividido para la suma de los 1 sobre de todas las impedancias en paralelo, ¿no? Para la que se distribuyó esa corriente. 1 sobre... ¿Esto era 80? Perdón, es 8, perdón, 8. Disculpen. Casi cometo un error. Ya, listo. 1 sobre 8. Ya. Esto visto trabajando con las admitancias, ¿verdad? Esto es una admitancia. ¿Ya? Pero si yo trabajo directamente con las impedancias sería lo mismo, la corriente de la fuente, la que se distribuye para los dos elementos, multiplicado por la impedancia a la que yo no le quiero sacar la corriente. Si la corriente que yo quiero sacar es la corriente del inductor, ¿cuál es la otra impedancia a la que no le quiero sacar la corriente? El resistor, pues. Sería 1 por 8, perdón, sería por 8, que es la impedancia de ese resistor, dividido para la suma de las impedancias. Así es visto en forma de impedancia, ¿no? Si se dan cuenta, este es un poquito más sencillo que el acá, ¿no? Ya, entonces, de aquí voy a sacar, como esto ya lo tengo, ¿verdad? Esta corriente del inductor ya la tengo. No tengo su ángulo, pero tengo por lo menos su magnitud, ¿verdad? Su magnitud es
1.388 a un ángulo, vamos a llamarlo teta, ¿ya? Teta. Y esto es igual a la corriente IF multiplicada por 8. Ustedes pueden llegar a esto de aquí trabajando esto de acá, ¿no? Por si acaso. Dividido para 8 más J6. Y aquí solo tengo que despejar IF. Que yo sé que este IF está a 0 grados. Ojo, ¿ya? Esto es solo la magnitud de IF. Bueno, no, dejémoslo como el fasor IF todavía, ¿ya? Listo, vamos a darle como el fasor IF. Entonces, el fasor IF es igual a 1.388, perdón, 388 a teta grados multiplicado por 8 más 6J dividido para 8, ¿no? Simplemente despejé. ¿Ya? Ahora, esto es una multiplicación entre, digamos, entre comillas, fasores, ¿no? Entre números complejos, ¿ya? Y bueno, dividido para un número real, ¿no? Entonces, básicamente me va a quedar 1 sobre 8, ¿ya? Multiplicado por, a ver, el primer elemento lo voy a dejar como, este de aquí lo voy a dejar tal cual está, ¿ya? 1.388 a un ángulo teta, ¿ya? Este de aquí lo voy a llevar a su forma de magnitud de ángulo, que la magnitud es 10, si no me equivoco. Raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Sí, es 10, ¿ya? Y su ángulo es el arcotangente de la parte imaginaria partido la parte real. 36.87 grados. Bueno, a un ángulo de teta 1. Ya, no me va a alcanzar el espacio. Donde teta 1 es la tangente a la menos 1 de 6 sobre 8. ¿Ya? Entonces teta 1 es igual a 36.86989765, ¿ya? Grados. Ahora sí, ahí está un poquito más sencillo de ver, ¿no? Básicamente al multiplicar fasores, multiplico las magnitudes y sumo los ángulos, ¿no? Porque están multiplicándose. Entonces voy a multiplicar 1.388 por 10 y dividirlo para 8. Eso me va a quedar el fasor IF, ¿ya? Lo voy a poner ahora como magnitud de ángulo, ¿ya? Recordemos que estaba a 0 grados. La multiplicación de las magnitudes me va a quedar, no me acuerdo, no lo tengo, creo. Bueno, entonces, saquémoslo. 13.88 dividido para 8. Esto me va a dar 1.735. Ahorita no me importa tanto la magnitud, pero la voy a sacar porque va a ser importante después, ¿ya? Teta más teta 1, ¿ya? Ahora, vamos a comparar. Obviamente esto es el fasor corriente IF. Pero, ¿qué va a pasar? Necesito que esta igualdad se cumpla. Entonces, las magnitudes tienen que ser iguales. Para que dos fasores sean iguales, las magnitudes tienen que ser iguales y el ángulo tiene que ser el mismo, ¿ya? Entonces, directamente digo que la magnitud es esto, ¿ya? Y el ángulo tiene que ser 0. Entonces, este ángulo de aquí tiene que ser 0. Teta más teta 1 tiene que ser igual a 0. Entonces, el ángulo teta tiene que ser igual a menos teta 1. ¿Ya? Solo necesitaba la magnitud ahorita, perdón. Pero igual voy a sacar el ángulo porque lo voy a necesitar después, ¿ya? Entonces, el ángulo teta vale 86.989765 grados. ¿Ya? Tengo el ángulo teta, ¿ya? Ahí ya se va a cumplir y me va a dar la relación, ¿no? Ahora, directamente ya puedo asumir que el fasor corriente IF de la fuente, el fasor corriente IF es igual a 1.735 a un ángulo de 0 grados. Amperes RMS, ¿ya? Estamos trabajando con valores RMS, recuerden, las mediciones que están aquí están en RMS, entonces todo me va a dar en RMS. ¿Ya? Si ya tengo el fasor corriente IF. ¿Ya? ¿Para qué me sirve ese fasor corriente IF? Ya, ahora vamos a ver una cosita. En este circuito, ¿qué va a suceder? La corriente IF se va a partir, ¿verdad? Un pedacito para la resistencia y un pedacito para el inductor, ¿ya? Pero llegando a este punto, esas dos corrientes que se partieron se van a volver a unir.
¿verdad? ¿Y aquí qué va a salir? IF de nuevo. No tiene por dónde escaparse corriente, ¿verdad? Que si hay fugas de corriente reales, ya lo están viendo en teoría electromagnética, si hay fugas de corriente en las líneas, ¿verdad? Pasa cuando está demasiado cargada y la corriente empieza a escaparse a través ¿cómo se llama? Del aislamiento, ¿no? Ya eso lo han visto en cables los cables coaxiales, ¿no? Bueno, esto es muy interesante, pero bueno, vamos a suponer que esto es ideal y que la corriente IF está saliendo igualita por aquí. Entonces, la corriente IF es la corriente a través del resistor, ¿ya? Entonces, uy. ¿Dónde estoy? Ya, ahora sí. Ya, sí. La corriente IF es la corriente a través del resistor. Ya, ahora, entonces, a través de ese resistor R2, que es el que queremos encontrar, tenemos el V2, ¿verdad? En magnitud, por lo menos. Y también sabemos que la corriente IF es la que está entrando, ¿verdad? Como IF está entrando por el más y saliendo por el menos, directamente puedo decir que el fasor V2 es igual a la corriente IF por R2. Déjame ponerlo un poquito mejor. El fasor V2 es igual a la corriente IF por R2. Bueno, no quedó mejor, pero queda. Bueno, ahora, el fasor V2 va a ser igual a la magnitud de V2, ¿verdad? Que ya la tengo, a un ángulo θ2, ya digamos. Y el fasor corriente va a ser 1.735 a 0 grados. A 0 grados multiplicado por R2, que es lo que yo quiero. Ahora, ¿qué sucede en un resistor? En esta relación de los resistores. ¿Qué sucede en el resistor? Que el voltaje en el resistor y la corriente en el resistor siempre tienen ¿qué? El mismo ángulo. Entonces, dado que θ del voltaje tiene que ser igual al θ de la corriente en un resistor, θ2 es igual a 0 grados. Directamente. 0 grados. Entonces, básicamente aquí me va a quedar una división de las magnitudes, ¿verdad? La magnitud del voltaje, no me acuerdo cuál era. Voy a ver acá arriba. 3.471. R2 va a ser igual a la diferencia de las magnitudes, nada más, ¿verdad? La magnitud de V2 dividido para la magnitud de IF. Y esto, a ver si no me acuerdo, 3.471 dividido para 1.735. ¿Ya? Y esto les va a dar 2. Bueno, 2.0005. Ya, pero 2. 7, 6, 3, 6, 9. Ya, ohmios, obviamente, ¿no? Ya, ahí está. No importa si son valores RMS, porque RMS sobre RMS me da igual. BRMS sobre IRMS igual me va a dar ohmios, ¿no? Ahí no cambia nada. Entonces ya tengo el valor del resistor. Vamos a borrar todos estos decimales porque en realidad no van a afectar mucho ahorita. Aparte de eso no va a afectar mucho. Vamos a darle directamente como 2. Aproximadamente 2 esto, ¿no? Y ya está. Tengo R2. Ahora, ¿cómo calculo el L2? Para calcular el L2, lo que yo tengo que hacer es... a ver, ¿qué estaba haciendo? Ya, lo que yo tengo que hacer para calcular el L2 es, primero, calcular cuál es el ángulo. Tengo que valerme de esta expresión de aquí, de este ángulo, ¿ya? Vamos a calcular cuál es el ángulo de B3, ¿ya? Pero para calcular el ángulo de B3, ¿qué tengo que conocer? El ángulo de B1. Vamos a calcular el ángulo de B1. ¿Cuál es B1? B1 es o el voltaje en el resistor o el voltaje en el inductor, cualquiera de los dos. Vamos a calcular el voltaje en el inductor porque ya tenemos su corriente, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular el voltaje en el inductor. Vamos a decir que B1. Vamos a ver por qué necesitamos ese ángulo. Esto es J6 y sabemos cuál es la corriente que está pasando por aquí, que no me acuerdo cuál era. 1.388 a un ángulo... Ya, ¿dónde está eso? El ángulo de esa corriente, recordemos, menos 36.8698. Ya, y esta es su magnitud, 1.700... No, perdón, su magnitud es ¿dónde está? Esta de aquí, ya, 1.388. Vamos a decir que... Vamos directamente a definirla, mejor dicho. Vamos a definirla porque ya lo habíamos colocado.
1.388 a un ángulo de menos 36.86, 98, 97, 97, 65 amperios. Entonces, básicamente, el V1 va a ser igual a, como la corriente está yendo del más al menos, ¿verdad? Como nosotros la definimos, va a ser igual al J6, la reactancia inductiva, multiplicada por la corriente. Bueno, la corriente y L. Y esta reactancia inductiva es básicamente 6 a 90 grados, ¿verdad? Porque es J positivo. Entonces, V1 va a ser igual a, si reemplazamos esto y multiplicamos magnitud ángulo, ¿no? Multiplicamos magnitud y sumamos los ángulos, me va a quedar, bueno, 6 multiplicado por 1.388 a un ángulo de 90 menos 36.87. Ya, vamos a poner 36.87 para no complicarnos tanto. Entonces B1 les va a dar B1 les va a dar 8.328 a un ángulo de 53.1301 grados, voltios. Y lo que me importa es este ángulo, ¿ya? Porque yo sé que el ángulo de B3 menos el ángulo de B1 es igual a 20 grados. De aquí voy a despejar el ángulo de B3. Es igual a 20 más el ángulo de B1. Y bueno, si yo sumo esos dos, me va a dar que el ángulo de B3 es 73.1301 grados, ¿no? Oye, sí, 01 grados, ya, listo. Ya tengo el ángulo de B3. Ahora se preguntarán, ¿para qué me sirve el ángulo de B3? Bueno, ¿ese ángulo de qué es? El ángulo de B3 básicamente es el ángulo de toda, de toda esta impedancia. El ángulo del voltaje. Este es el ángulo de voltaje B3, ¿ya? Pero ese voltaje B3 ¿de qué es? Es el voltaje de toda esta impedancia, ¿verdad? De estas dos impedancias. La suma de estas dos impedancias. Si yo lo veo esto como una cajita, ese B3 es el ángulo de ese voltaje, ¿ya? Vamos a dibujarlo para verlo. ¿Ya? Entonces, ese ángulo B3, ya, este resistor vale 2 ohmios y este inductor vale JXL2, ¿ya? Y aquí está el B3, está en todo esto. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la corriente que está pasando a través de esos elementos? La IF, que ya conocemos, ¿no? ¿Están en serio? Listo. Ahora, va a cumplir que la suma, ¿verdad? Si esto lo vemos como una sola impedancia, ¿verdad? Sería 2 más JXL2, ¿no? Y básicamente aquí también estaría el B3, ¿ya? Y también estaría la IF. Es equivalente, ¿no? Son lo mismo. Ahora, básicamente si a esto lo llamamos Z, se va a cumplir la relación, pues lo mismo, B3, el voltaje sobre esa impedancia es igual a la corriente sobre esa impedancia, que es IF, multiplicada por la propia impedancia, ¿no? No le paremos bola a la impedancia, ¿ya? Recordemos que IF tiene 0 grados, ¿ya? Lo que puedo despejar de aquí es cuál va a ser el ángulo de la impedancia. Simplemente va a ser la división entre B3 y la corriente IF, ¿ya? Si se dan cuenta, me parece que B3 no lo dan, ¿ya? No se lo dan en el ejercicio. No sé si lo dan, déjenme ver. No, no me dan B3, ya. No pasa nada si no me dan B3. No, en realidad ni necesito su magnitud. Yo tengo su ángulo, pero no necesito su magnitud. A mí solo me importan los ángulos ahorita. Esto me va a quedar, a ver, la magnitud de B3, ¿verdad? Dividida para la magnitud de la corriente I sub F. A un ángulo, que es el ángulo 3, el ángulo de B3, ya, a una resta de ángulos, ¿verdad? El ángulo va a ser la resta del ángulo de B3 menos el ángulo
de la corriente IF, ¿no? Porque es una división. El ángulo de la corriente IF es 0, el ángulo de la corriente 3 ya sabemos cuánto es, 73.13, vamos a poner aquí, 73.1301 grados, ¿ya? Y entonces esto de aquí va a ser, ¿qué? El ángulo de la impedancia. ¿Ya? Entonces ya sabemos cuál es el ángulo de la impedancia. El ángulo de la impedancia va a ser el mismo ángulo de B3. 73.1301 grados. ¿Ya? Ahora, esa impedancia, ¿qué va a ser igual? Esa impedancia es 2 más JXL2. Ya. Si tenemos el ángulo de la impedancia y tenemos una componente, ¿qué podemos hacer? Directamente podemos obtener cualquier cosa, ¿no? Cualquier componente, si tenemos ya una y tenemos el ángulo, podemos obtener cualquier cosa, ¿verdad? Aquí está la magnitud, aquí está la parte real, ¿verdad? La parte real, que es el 2, y aquí estaría el JXL. Y aquí estaría el θz. Aquí yo puedo sacar que el XL, la magnitud, o sea, el valor XL es igual a 2 multiplicado por tangente de θz. Ya. Si no lo ven así, simplemente, a ver, ¿cómo yo sacaría el valor de la magnitud de z? Si yo sé que el coseno de θz es igual a la parte real dividido para la magnitud del número complejo, ¿no? Entonces la magnitud del número complejo es igual a 2 sobre coseno de θz. Y yo sé también que la parte imaginaria, el XL, es igual a la magnitud del número complejo multiplicado por seno de θz. Entonces voy a reemplazar la magnitud de θz, esta de aquí, la voy a reemplazar acá abajo. Y me va a quedar 2 multiplicado por seno de θz dividido para coseno de θz, ¿no? Y esto que es igual a la tangente, pues 2 multiplicado por tangente de θz. Ojo con esto de aquí, porque esto de aquí lo vamos a utilizar en mejoramiento de factor de potencia, ¿ya? Sí, bueno, directamente aplicando esta expresión, me va a quedar que la reactancia es 6.59 52 30 067, ¿ya? Y esta reactancia, ¿a qué es igual? A omega por L. ¿Ya? Entonces L2, perdón, es igual a la reactancia XL2 dividido para omega, que vale 1000. ¿Ya? Y esto le va a quedar 6.59 52 30 067 milihenrios. Ya, no es megahenrios, ahí está mal. Esto es milihenrios. Ya. Y ya tenemos la reactancia, la inductancia. Ya tenemos el literal A. R y L. Facilita, ¿no? Ahora, me piden en el literal B el valor de BF, que es mucho más fácil. Ojo, esto que está aquí es BF, no es B2, por si acaso. B2, incluso B2 ya me lo dan. No, eso está mal, ¿ya? En voltios. Me piden BF en voltios. Ya, no en BRMS, por si acaso, me lo piden en voltios. Pero ya vamos a ver cómo sacamos BF. Ay. Ya, ahora. ¿Qué podemos hacer para sacar BF? A ver. Conocemos estas impedancias, ¿verdad? Ya las conocemos. Vamos a dibujar el circuito una vez más. Solo para ver la manita. A ver. A ver. Ahí. Este es mi literal B. Para el literal B, yo tengo, a ver, la fuente. El resistor, el inductor, y tengo la impedancia que acabo de encontrar, ¿no? Bueno, ahí está, ya. Aquí tengo el BF, el fasor BF, en BRMS, que voy a encontrarlo. Aquí tengo 6J, esto no me importa. Aquí tengo la corriente IL, que ya la tengo, ¿verdad? Y aquí sé que pasa la corriente IF. Y aquí tengo la reactancia, tengo la impedancia, perdón, que yo sé que es igual ahora a 2 más, ¿cuál es la reactancia inductiva? 6.5952, ¿verdad? 6.5952 3067.
Básicamente es una ley de voltajes de Kirchhoff en este sentido. Esto está polarizado con más menos porque la corriente se mueve así. Esto está polarizado con más menos porque la corriente se mueve así. Y van en el mismo sentido de la ley de voltajes de Kirchhoff, entonces me van a quedar positivos. 6J por IL, que vale 1.388, si no me equivoco, a un ángulo de menos 36.8699 grados, más la impedancia, que es 2 más J 6.595, ya, 595, por la corriente de la fuente, que vale 1.735 a un ángulo de 0 grados, es igual a BF. Ya, el BF acá. Es igual al voltaje de la fuente, positivo. ¿Por qué? Porque el voltaje de la fuente me muevo de menos a más, de menos a más, en el sentido de la ley de voltaje de Kirchhoff. Por eso queda positivo en el lado de las fuentes. Así yo hago esta expresión de aquí, ya esto se los dejo para MATLAB, ¿no? Eso no es mucho problema. Esta expresión de aquí me va a dar el voltaje de la fuente, no me acuerdo cuánto daba, creo que lo tengo aquí anotado. Déjenme ver. No lo tengo anotado, pero bueno, esto les va a dar... No, sí lo tengo anotado. B1, esto es J6. Bueno, esto les va a dar 8.328. Esto de aquí les va a dar 8.38 a 53.1301 grados, ¿verdad? Esto es B1. Más esto de acá les va a dar el B3, que esto les va a dar a 1.735 raíz de, ya, por raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 6.595 al cuadrado. Le va a dar 11.95, 95, 69, 69, bueno, 69, a un ángulo de shift tangente de 6,595 dividido para 2 a un ángulo de 73.1295 grados. Ya. Bueno, es que esto les va a dar un BF de lo que está aquí. Les va a dar un BF de 19.98, 99.2, bueno, 98, 19.98 sobre raíz de 2. Le va a dar un 19.98, 98.5 creo, sobre raíz de 2. RMS, ¿no? A un ángulo teta, ya que tendría que sacarlo, pero no es de importancia, no es tan importante. Entonces, para encontrar el voltaje en voltios, ¿verdad? PF tendría que multiplicarlo por raíz de 2, ¿verdad? La magnitud, que va a quedar 19.985 a un ángulo teta, que no me acuerdo cuál es, en voltios. Y ya está. Solo es realizar la suma, ¿no? Llevar esta forma rectangular, realizar la suma y te queda 19 punto algo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer el último ejercicio. Tiempo que nos queda. Sé que todavía nos queda tiempo. El ejercicio es el ejercicio 6, que no está muy difícil, ya es súper rápido. Sí, todavía nos queda bastante tiempo, cada 15 minutos. Entonces, vamos a hacer el último ejercicio, en el que me piden encontrar, utilizando análisis nodal en el circuito, me piden encontrar la corriente X. ¿Ya? ¿Cómo yo encuentro esta corriente X? Esta corriente X, bueno, voy a transformar el circuito al dominio de la frecuencia. Aquí es coseno, no es cos de Euler 4t, no, solo es coseno, ¿ya? Coseno de 4t. Puede resultar un poco confuso. Un compañero o compañera me preguntó esto de aquí, ¿ya? Por eso estamos haciendo este ejercicio. Ya, me quedaría la fuente que domina la frecuencia. Aquí me quedarían 10 ohmios. Aquí me quedaría una reactancia capacitiva, ¿no? Aquí me quedaría una reactancia inductiva. Y aquí me quedaría una fuente controlada. Una fuente controlada. Arriba. Y aquí me quedaría
un inductor, una reactancia inductiva, ¿no? Ya, ahora, vamos a sacar esas reactancias. Ya, esta fuente de aquí, como vamos a trabajarla, valores RMS, ya. Vamos a trabajarla en valores RMS. Ya, si yo quiero trabajar en valores RMS, vamos a trabajar en valores RMS. Esto lo voy a dividir para raíz de 2, ¿verdad? La amplitud la divido para raíz de 2 en la transformación fasorial. Entonces me va a quedar 20 a un ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Es lo que está sumando el omega t. Como no está sumando nada, le pongo 0 grados voltios RMS. Listo. Ya tengo la transformación fasorial de las fuentes. No tengo otra fuente, no me preocupa. Ahora, aquí tengo B1. Por si acaso, fasor B1. Y aquí tengo mi fasor B2. Listo. Para el inductor de aquí, tengo que multiplicar J por omega L, ¿verdad? Que es la reactancia inductiva. ¿Cuál es el omega? Es 4, ¿verdad? Es lo que está multiplicando a la T. Omega es 4 radianes sobre segundo. Omega es 4. Sería 4 por 1, ¿no? Aquí sería J4. ¿No? Para el de acá sería 4 J4 por 0,5. Sería 2. Para el de acá sería menos J. Ya, recordemos. Aquí sería 1 sobre omega por C. Sería 1 sobre 4 por 0.1. Ya, que esto me da 0,25 si no me equivoco. Sí, 0,4, no, me da 2,5. Esto me da 1 sobre 0,4. ¿Ya? Y esto creo que me da 2,5 si no me equivoco. Déjenme comprobar. Sí, 2,5. Entonces esto me da 2,5. Ya tengo esto transformado en el dominio de la frecuencia. Ahí no hay ningún problema, no hay nada nuevo, ¿no? Esto vale 2 veces la corriente X, ¿verdad? Vamos a sacar cuánto vale la corriente X, que es la corriente que baja por aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo polariza este elemento? Lo polariza con más aquí, con menos acá. Entonces, Ix viene a ser igual a el voltaje del elemento. ¿Cuál es el voltaje del elemento? Según esta polaridad, es el potencial en el más menos el potencial en el menos, que el menos está aterrizado. Entonces sería solo V1, ¿verdad? V1 menos 0. B1 menos 0, dividido para la impedancia del elemento, ¿no? En este caso solo es una reactancia, ¿verdad? Dividido para menos J 0,25. Menos J 2,5, perdón. ¿Ya? Ahora, si yo tengo, esto me va a quedar igual a B1 multiplicado por 1 menos 1 sobre menos J 2,5, ¿no? Como esto es un número negativo, ¿qué sucede? Pues, un número negativo, ¿qué va a suceder? Se va a hacer positivo, ¿no? Cuando yo quiero subir la J, pongo solo J positiva, me va a quedar 1 sobre 2,5, que esto es 0,4, si no me equivoco. Sí, tiene que ser lo mismo, ¿no? 0,4, sí, está bien. 0,4, ¿no? Listo, ya tengo el valor de Ix. Básicamente esto vale 2 veces Ix, entonces sería J, perdón, a ver, ahora sí. J 0.8, ¿verdad? Porque es 2 veces Ix, y X es J 0.4 por B1. Ya está. Ya tengo la corriente en función de una tensión nodal. ¿Ya? Y listo. Ahí ya puedo hacer directamente la expresión, ya puedo directamente aplicar nodos, perdón. Aplicando nodos, vamos a hacerlo rápido. Sería N1. Ya, tendría que analizar B1, ¿verdad? A este nodo no le tengo que poner valor. ¿Por qué? Porque ya sé cuándo vale su tensión. ¿Ya? Su tensión va a ser igual a esto, porque este lado de acá vale 0. ¿Ya? Por eso. Bueno, pero bueno, B1, abro paréntesis. Directamente yo sé que la tensión de aquí va a ser 20 a 0 grados. Ya, RMS, voltios RMS. Entonces, B1 multiplicado por la suma de los 1 sobre de las impedancias propias de ese B1. ¿Cuáles son esas impedancias propias? Sería 1 sobre 10, ¿verdad? La resistencia que está aquí está tocando a B1. 1 sobre la reactancia capacitiva de aquí, ¿verdad? Más 1 sobre menos J 2.5. Más 1 sobre J4, que es la otra impedancia que está tocando a ese nodito. Ahora me fijo, ¿alguna de esas impedancias es compartida? Sí.
La de aquí es compartida con el nodo B2, ¿verdad? Esta impedancia de aquí es compartida con ese nodo B2. Entonces tengo que restarle el nodo B2 por 1 sobre la impedancia compartida. También tendría que restarle, bueno, tengo que restarle la tensión de ese nodo, que ya sé que es 20 a 0 grados, multiplicada por 1 sobre la impedancia compartida, que es 10 ohmios, ¿no? 1 sobre 10. Y esto es igual a 0 porque no tengo fuentes de corriente sino inyectando corriente a ese nodo. Ni extrayendo corriente, ¿no? Ya, entonces, de aquí yo podría despejar esto, ¿verdad? Esto de aquí, que es una constante, lo paso al otro lado. Esto es básicamente 20, ¿verdad? Porque está a 0 grados. 20 sobre 10, 2. ¿Ya? Entonces me va a quedar, ahora, esto de aquí, me va a quedar 1 sobre 10, 0.1, ¿verdad? B1 por 1 sobre 10, 0.1. Esto de aquí me va a quedar positivo porque hay un menos abajo. 1 sobre 2.5, ¿qué es? 0.4. 1 sobre 4, pero me va a quedar negativo porque es positivo en la parte de abajo. Negativo 0,25. ¿Ya? La suma 0.4 menos 0,25 me va a dar positivo 0,15. Esto me va a dar negativo menos J 1 sobre 4, 0,25. ¿Okay? Por el menos de acá, me va a quedar más B2 por J 0,25. Esto de acá lo voy a pasar al otro lado. Me quedaría 20 a 0 grados dividido para 10, sería 2 a 0 grados, que es lo mismo que tener 2. Vamos a ponerle 2 a 0 grados, ¿ya? Para no confundirnos igual. Esta es mi primera expresión. Listo, sencillita, ¿no? Para el nodito 2, vamos a hacer esto de aquí. Vamos a poner su tensión, ya. Tensión de nodo 2, ahora paréntesis, la suma de los 1 sobre de las impedancias propias tocando ese nodo, 1 sobre J4 y 1 sobre J2, ¿no? Me fijo, ¿hay alguna impedancia siendo compartida? Sí. La impedancia de acá está siendo compartida con un nodo distinto a la Tierra, con el nodo B1. Que sería menos B1 por 1 sobre J4. Y esto es igual a la suma de las corrientes inyectadas por medio de fuentes, que es J 0.8 B1, ¿no? Está siendo inyectada a ese nodito. Agrupando un poquito esto me va a quedar J menos J, perdón, porque es positivo todo el número. J 0.25 menos J, esto de aquí 0,5. Y esto me va a quedar menos, bueno, menos J, todo esto de aquí del paréntesis, menos J por 0,25. Obviamente con el menos acá se va a hacer más, pero ya vamos a ver. Entonces me va a quedar B1 por C por J 0,25, ¿verdad? Menos con menos hace más B2 multiplicado por menos 0,25 menos 0,5 menos J 0,75 o menos 0,75J, ¿ya? Pero, ya, igual a, me olvidé una cosa, pero bueno, ya la vamos a poner, 0.8 B1. Positivo, ¿no? Porque está siendo inyectado, sí, está inyectándose en el nodo B2, entonces es positivo. Vamos a pasar esto a restar, ya, y me quedaría B1 multiplicado por J 0,25 menos J 0,8 más B2 más B2 por J, bueno, menos J 0,75 igual a 0. Directamente de aquí me va a quedar, esto me va a quedar J menos J 0,55, si no me equivoco. Ya, déjame ver el ejercicio. Bueno, sí. Ya, entonces me va a quedar B1 por menos 0,55J, ya, más B2 por menos 0,75J igual a 0. Mi expresión 2. Ya, dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿verdad? Ecuación 1, ecuación 2.
de calculadora de sistemas de ecuaciones y a resolver, me va a quedar que B1 es igual a 18 más 6J, voltios RMS, y B2 es igual a menos 13.2, bueno, al menos se quedó muy arriba, pero ya que menos 4.4J, voltios RMS. Y bueno, ya tenemos B1 y B2, pero ¿para qué queríamos B1 y B2? Así que lo que me piden es IX. Yo tengo una expresión para IX. IX es esto de aquí. Entonces, IX es igual a B1 dividido para menos J 2.5. De aquí, reemplazando, me va a quedar que esto es 7.5895 a un ángulo de 108.4349 grados. Amperes RMS. Si yo lo quiero solo en amperes, el fasor corriente va a ser igual a raíz de 2 multiplicada, bueno, raíz de 2 multiplicada por 7,5895 a un ángulo de 108.4349 grados. 49 grados amperios. Y listo. Resuelto el ejercicio. ¿Ya? Esa es la respuesta que está aquí. Por si acaso. ¿Dónde está? Bueno, aquí. Eso es. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, una cosa antes de terminar. Necesito que si encuentran algún error en algún ejercicio me avisen lo más rápido posible para poder revisarlo, y si de verdad hay un error, avisar al ingeniero para que lo tenga en consideración al momento de revisar los ejercicios, ¿no? En el caso del ejercicio 1 hay un error, ya la matriz sí la van a encontrar, sí la pueden hallar, pero esa matriz no tiene solución, por lo tanto no van a poder encontrar el B2, ¿no? Entonces me imagino que el ingeniero lo está revisando, no ha cambiado nada el ejercicio todavía, solo lo está revisando. Por lo tanto, pues, hasta ahora lleguen a la matriz, ¿no? Para resolver el ejercicio lleguen a la matriz, ¿ya? No es suficiente por ahora, hasta que el ingeniero diga algo. Si tienen alguna duda, bueno, pueden preguntar por el grupo, por interno, como sea. Trato de responder siempre y todo eso, ¿no? Si nadie tiene ninguna duda, hasta aquí quedaría la ayudantía del día de hoy. Voy a detener la grabación.